Hola, buenas tardes. Estoy aquí para compartirles una pequeña semblanza breve respecto a nuestra participación en un artículo en Sincografía. Agradezco la atenta invitación. Para ello les voy a compartir la presentación. Nosotros participamos en el año 2017 con un artículo llamado El diseño corporativo derivado de la realidad social, económica y política en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México. Este trabajo fue derivado del proyecto de tesis del doctorado en diseño realizado por esta profesora. Y básicamente fueron los primeros alcances, abordajes que se llevaron a cabo y mediados de ese proceso del desarrollo de la tesis. Esta publicación se llevó a cabo de julio a diciembre de 2018. Correspondió a lo que fue el año 2 y el número 4 de la revista que estamos viendo aquí en pantalla, su portada. Esta publicación básicamente fue en acompañamiento y colaboración con la doctoranda Vilma Lucía Naranjo y un profesor también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la cual colaboro, que es el doctor García Izaguirre. ¿Sí? Ellos participaron en las contrastaciones y puntos de vista sobre esta pequeña parte de lo que fue la tesis. En ese sentido, bueno, este artículo parte de la investigación, como les comentaba, doctoral, que se llevó a cabo en la Universidad de Palermo, con una aproximación transdisciplinar entre el diseño gráfico como fenómeno, ¿sí? Estudiado como un fenómeno, desde la teoría social y su relación histórica respecto a aspectos sociales y culturales, ¿sí? Para abordar lo que fue la identidad gráfica sociocultural de Tampico. Sí, esto se llevó a cabo en la temporalidad entre 1994 y el año 2013. De ahí se consideró lo que fue el paradigma sociocrítico de Kuhn, ¿sí? El cual pues condujo un enfoque inductista utilizando la descripción comparativa y argumentos para evaluar las diferencias y similitudes en estos objetos analizados. La realidad social, bueno, proporcionó diferentes categorías de tipo social, las cuales iré mencionando más adelante, que ayudaron a comprender cómo este fenómeno corporativo en la vía pública es un vestigio de la historia cultural de esta sociedad, pero que presenta cierta hegemonía dominante, hegemonía sociocultural, sociovisual, ¿sí? En diferentes aspectos. Por medio del análisis historiográfico se hizo una aproximación a esa realidad y bueno, fue de alguna forma entramándose y entretejiéndose ese análisis discursivo con los cambios ocurridos en estos diseños corporativos, en los cuales se da una idea clara de esas transformaciones socioeconómicas y culturales que se llevaron a cabo y que fueron influenciadas fuertemente en el diseño por aspectos hegemónicos extranjeros. Bueno, estos objetos de análisis yo los denominé gráficas identificativas porque no nada más son, algunas veces los encontramos como rótulos comerciales, sin embargo, no todos ellos provienen de lo que es el objetivo comercial en su andar, en su historia,
¿sí? Tienen otros objetivos identificatorios en esas fachadas, en este caso, fachadas en Tampico, Tamaulipas. Esta investigación tuvo énfasis en lo que fueron las transformaciones culturales y comunicacionales por el impacto comercial que se derivó a partir del Tratado de Libre Comercio en 1994. Algo de la historia que de alguna forma marcó pautas para la comprensión de esta situación hegemónica e influencia extranjera fue el acceso de hospedaje de mercancías globales, pero desde la fundación de Tampico, de esta ciudad en particular, no nada más a partir del Tratado de Libre Comercio, sino que por mantener una aduana marítima había afluencias de todo tipo por mar, ¿sí? A partir de 1828, que casi fue en el año de fundación de Tampico. Aquí esta ciudad es muy representativa a nivel nacional porque aquí fue la victoria de las tropas mexicanas sobre el ejército español al final del movimiento de independencia en el año 1829. Se consideró el segundo puerto industrial importante a nivel nacional, exportador de petróleo en el mundo en el año 1921, ¿sí? Y bueno, se ha mantenido una política neoliberal capitalista con una posición independiente y subordinada al país vecino, ¿sí? Lo cual se dedujo que había provocado una cultura con nacionalismo forzado y eso de alguna forma se tradujo en una formación simbólica global con un sistema de representación que impulsó a tendencias de consumo en la cultura gráfica comercial en esta ciudad. La cultura de masas, bueno, también tuvo que ver porque favoreció esa expansión influyente norteamericana por diferentes aspectos que iremos abordando, ¿sí? Y la influencia también, o de alguna forma el entretejido que fue llevado por la burguesía y el Estado, los cuales mantuvieron la orientación de políticas públicas y comunicacionales en este sitio. Podemos hablar aspecto del paisaje urbano comercial, el cual ustedes están viendo ahorita en pantalla, ¿sí? Que fue derivado de diferentes situaciones, ¿sí? A partir del año 1990 se vio mayormente manifestado, ¿sí? Y su imagen se orientó netamente hacia el exterior por políticas públicas inspiradas en modelos estadounidenses, ¿sí? El cual, bajo el relato de mayor acceso a fuentes de trabajo, pues fueron impuestos, ¿sí? Las microempresas, bueno, mantuvieron una tensión de modernización, como podemos verlo aquí en las imágenes, y se produjeron ciertos cambios estéticos, ¿sí? Característicos de la cultura extranjera, ¿sí? Con simbolismo social y sentido de distinción para aquellos que los consideraran. El diseño, de alguna forma, yo lo dedujo como que se vio comprometido por el diseño global que generó una identificación social. Esta gráfica identificativa comercial, como podemos ver aquí en las imágenes, que son algunos de los objetos de análisis utilizados, ¿sí? Y, empresas como El Porvenir, y que vemos su trayectoria gráfica, su transitar desde inicios de principios de siglo hasta la actualidad, porque eso es algo muy importante, que todas estas empresas se mantienen vigentes, ¿sí? Igual lo que es la sevillana, ¿sí? Donde, bueno, se ve esa transformación. Estas gráficas fueron códigos visuales autónomos discursivos que pertenecieron a un género y un estilo. Significaron de alguna manera un enlace constitutivo entre la cultura y la comunicación que se vio materializado en ese espacio temporal en Tampico, lo que nos permite comprender culturas, valores y rupturas, así como tensiones particulares de esa sociedad, ¿sí? Esto de alguna forma no surge de la nada, sino surge a partir de hechos sociales y materiales de carácter capitalista, con procesos de circulación y reconocimiento social,
¿sí? En el caso de la cultura tan pequeña, ¿sí? Es una cultura material, la cual contribuyó en que se plasmara gráficamente en la vía pública estos gráficos como una unidad interrelacionada entre la teoría y la práctica cultural, y que de alguna forma es el reflejo de las condiciones de vida, los estilos de vida, ¿sí? de esa sociedad, en los cuales de alguna forma se ve representado esa materialidad discursiva. ¿Sí? Esta investigación, bueno, hace énfasis en esa hegemonía comercial y sociocultural como una lucha entre fuerzas y cambios de época, con transformaciones discursivas en el diseño público desde una perspectiva más bien histórica y sociocultural a principios del siglo XX. Esta investigación y este artículo, en el cual es una síntesis de toda este entretejido, discute con el discurso social, ¿sí? Y narra gráficamente esas transformaciones y acumulaciones en la vía pública en esa temporalidad mencionada. De acuerdo a los objetivos, bueno, se llevó a cabo una identificación de estos objetos, los cuales se caracterizaron, se interpretaron de manera sociodiscursiva, ¿sí? Por medio de la sociosemiótica, ¿sí? En la cual se generó una contrastación y una descripción historiográfica. Esta identificación con ciertos elementos acumulados, ¿sí? Gráficos comunicacionales, fueron comunes y distintos en algún momento en esas transformaciones discursivas. Ese análisis fue netamente procesual y se llevó a cabo por medio de la tipografía, el color, la historia, la funcionalidad y una estrategia comunicativa, pero también discursiva, lo cual lo hace distinto a esa formalidad en el diseño. La influencia extranjera, bueno, netamente se vio discutida con significados simbólicos, culturales y de reconocimiento. Aquí podemos ver algunas de las unidades de análisis, ¿sí? Las cuales fueron aproximadamente, bueno, fueron varias, pero al final se llegó a una muestra de aproximación de 20 empresas. Esto también partiendo desde la factibilidad por la situación de inseguridad que se vivía en ese momento en esa localidad de México, ¿sí? En el cual pues los dueños y las personas, los informantes, se mostraban con cierta renuencia y cierta desconfianza para brindar información más clara, ¿no? La mayoría de estas empresas son de origen mestizo y la más reciente tiene 30 años en el mercado, porque como mencioné anteriormente, todas son vigentes. Algunas de ellas tienen un siglo en el mercado, ¿sí? Un siglo dando servicios en esta ciudad. Metafóricamente la ciudad la veo, la discuto, la leo como un escenario, ¿sí? Y las gráficas identificativas expuestas como actores que dialogan narrativamente por medio de un guión que de alguna forma está entablado por las autoridades estatales. Este fenómeno de diseño, sí, es un proceso de producción de sentido con referentes sociales y un conjunto de huellas, como podemos ver plasmadas a través de construcciones sociales y aspectos hegemónicos y cambios de época, como podemos percibir desde lo que es la rotulación netamente gráfica, artesanal, hasta la implementación de tecnología e impresión, métodos de impresión avanzados, ¿sí? Básicamente, este marco gráfico comunicacional, ¿sí? Forma ciertas operaciones discursivas, las cuales fueron discutidas, ¿sí? La metodología sobre el discurso social a través de la semiótica y la semihistoria, ¿sí? Permitió una investigación de corte cualitativo a base de entrevistas con relatos, experiencias y memoria cultural compartida por los informantes, y esa búsqueda etnográfica de huellas en las condiciones de producción y reconocimiento de los objetos. A partir se resaltó lo que fue la memoria urbana, ¿sí? Y la cultura que se vio representada con la materialidad significante, y bueno, de ahí salieron categorías como les mencionaba anteriormente, y
También se abordó desde lo que es el enfoque y el funcionamiento epistemológico observacional, pues basado en problemas sociales con efecto de sentido que partieron de los sujetos en la concepción instrumental, semántica pasiva y activa. Esa realidad social, bueno, fue apoyada de alguna forma por el consumo, sí, por el dominio público y manipulado bajo el imaginario de libertad, sí, como un modo de vida en la inserción del mercado, lo cual delimitó de alguna forma esa elección de compra por medio de la oferta de mercancías extranjeras por sobre las nacionales. Sí, es curioso porque la sociedad de Tampico tiene una identidad la cual está basada en el significado en la adquisición de objetos por impulso, por acentuación de elite y sentido de vida. Sí, eso de alguna forma neutralizó el modelo de las multinacionales representado por la extensión del comportamiento mental del consumo y se hizo panorámico, ¿sí? Se hizo hegemónico sociovisualmente hablando. Los valores socioculturales provocaron esas medidas de gusto, ¿sí? El gusto por la marca estadounidense o norteamericana, ¿sí? Mitos de calidad que también estaban de fondo, ¿sí? Bajo el imaginario de satisfacción, distinción, imitación, admiración de productos y servicios extranjeros, ¿sí? El Fordismo como un código de conducta. Existieron también códigos de inclusión, ¿sí? A un grupo social distinto, a la clase popular, con esa significación emocional de distinción y de estilo de vida. El wannabe salía en alguna de las entrevistas. Y bueno, por otro lado, también se discutieron arraigos culturales con resistencia a la modernidad por sobre el dominio comercial de algunas de las empresas, cuestión que fue muy interesante. En este sentido, una de ellas tuvo su primera transformación a partir del 2013, lo que de alguna forma se reconoce ese aspecto de arraigo. Bueno, de alguna manera la competitividad comercial bajo el mito de calidad y prestigio tecnológico y moda gráfica, si se ve impuesto en estas imágenes que estamos viendo y que algunas de ellas se compartieron en el artículo, ¿sí? En la publicación, en la revista, ¿sí? Donde se ve esa ausencia de localización. ¿A qué me refiero con eso? A que las multinacionales en este lugar en particular no se adaptaron al entorno, sino el entorno se vio transformado por la imposición de esas multinacionales, ¿sí? Se dio la imitación, la mutación de elementos, abstracciones visuales, el proceso mecánico de diseño, mimetizado, esas mezclas estéticas manipuladas, ¿sí? Y vaya, esa transposición estilística global, ¿sí? También, y el idioma inglés, ¿sí? De ahí que surge lo que es el reconocimiento de valores formales con transposición estilística y estética global. En ese tenor se dieron resultados, se obtuvieron géneros significativos desde el plano metadiscursivo, ¿sí? Y de lo que fue del género tradicional al global discursivo. En ese espacio sociocultural se mantuvo esa memoria construida gráfico-narrativa, donde operaron esos géneros, ¿sí? Géneros receptores culturales, contextuales y discursivos, como podemos ver en estas imágenes. Mientras que los estilos discursivos por medio de la imagen y el discurso social dieron cuenta de ciertas categorías como la tradicional, la modernizada, la resistencia estilística, la transcultural y la hegemónica, que parten de netamente de aspectos de manipulación, aspectos de diseño, de acumulación, de transformación, de estilización, del uso tecnológico y rasgos de permanencia también y de hibridación en esos objetos. Respecto a los usos y prácticas, ¿sí? Fueron llevados a cabo con base al reconocimiento, conocimiento, memorización, diferenciación, asociación y valor, ¿sí? En un intercambio discursivo a partir de lo macro, lo medium y lo micro. Lo macro, en este caso, fue abordado desde la cultura y la sociedad, ¿sí? Sobre los anhelos, usos, gustos, emociones, ¿sí? El medium
visto desde lo que es la parte hegemónica de esta situación, con base a la hipótesis planteada en la investigación, y en lo micro, con los análisis textuales sobre imitación, hibridación y mutación. Los hallazgos encontrados recientemente, a partir del 2018 hasta el 2021, pues básicamente hacen énfasis en la preponderancia del estilo de época, desde el aspecto tecnológico con la moda de materiales, ¿sí? El pasaje artesanal, ¿sí? de lo que es de lo artesanal y lo manual, ¿sí? A la emancipación de lo tecnológico, ¿sí? Las transformaciones de alguna forma que corresponden a esa fusión de elementos característicos de dos o más estilos, ¿sí? La hegemonía sociovisual observada en gráficas que ya anteponen esa emancipación que comentaba, pero con una nueva generación, como lo que podemos ver en Tampiquísimo y Wings Planet, ¿no? El contexto, de alguna forma situacional, influyó en el proceso de diseño con valores arraigados o anhelados por esos actores sociales que se vieron manifestados en mutaciones, diversidad, individualismo, entre otros aspectos. Sí, eso puede dar cuenta a lo que son los estilos de época que conocemos, ¿no? Y finalmente concluimos con que esos tipos de objetos gráficos presentes en la historia sociocultural y comercial de Tampico marcan una transformación como escenario de consumo para los estilos de vida y estilos de época de esa sociedad hipermoderna, ¿no? Que actualmente está marcada por un imaginario de la ciudad globalizada y desarrollada, que eso de alguna forma cobija a la instauración de macroempresas, ¿sí? La gráfica identificativa ha afectado y seguirá afectando sensiblemente el ambiente urbano, ¿sí? Donde básicamente prepondera el estilo estadounidense, ¿sí? Y los sitios comerciales, ¿sí? Con la colocación de anuncios, señalética y gráficas identificativas, que de alguna forma causan una invisibilidad comercial, homologando toda esa percepción que podemos tener a nivel visual y comercial. ¿Sí? El conocimiento de esa realidad social, bueno, objetivizó, ¿sí? El periodo estudiado, el cual fue desentramándose el entramado gráfico y el entretejido urbano de Tampico, ¿sí? Y nos permitió interpretar lo que fue el consumismo, la resistencia, la modernización, entre otros aspectos mencionados, pero también los mitos e imaginarios, ¿no? Sociales, esas similitudes y diferencias gráficas también, que dan cuenta del contexto sociocultural y los momentos históricos, sociales y económicos y políticos de esa ciudad. Algo muy importante fueron la adherencia de pautas sociológicas que movieron al consumo de los habitantes de Tampico, ¿sí? Y que lo motivó a la adquisición y creación de alguna forma de esos objetos culturales de diseño que son las gráficas identificativas, ¿no? La identificación e interpretación discursiva de esas transformaciones responde al proceso de modernización de esa sociedad global, ¿sí? En crisis, porque básicamente está en crisis de hegemonía sociovisual y comercial, con prácticas sociales y representaciones ideológicas que forman parte de su estilo de vida, ¿sí? Básicamente deseo concluir que la cultura popular se analizó a partir de la memoria narrativa del diseño, en esas gráficas tradicionales que yo las dedujo como reaccionarias de la época por sobre las gráficas identificativas hegemónicas. Este estudio permite comprender cómo el diseño gráfico emerge de problemas socioculturales y económicos en la historia de México y cómo es importante a nivel internacional, ¿no? Para el establecimiento de políticas públicas que de alguna forma protejan con alteridad nuestras costumbres y creencias de la imposición de otras externas que las dominen. Es importante estudios como este que nos hagan reflexionar críticamente.
En ese sentido, perdón, voy a cerrar con un agradecimiento personal por esta oportunidad de compartir mi investigación, la cual ha seguido y seguirá a partir de estos objetos, ¿sí? Partiendo de lo que es la hegemonía sociovisual y la arquigrafía en este lugar, el cual quiero mucho, soy procedente de Tampico y conozco, ¿sí? Posteriormente, bueno, iremos a otros lugares. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Rebeca Isadora Lozano Castro. Gracias.